Esta guía para meditar con la obra El sueño de Jacob de Isabel Baquedano surge en el marco de la exposición Encarnaciones, del espacio Olumen, y en colaboración con el ciclo de Meditar con el arte de Más que Silencio. Antes que nada, ¿quién es Isabel Baquedano? Pues Isabel es una artista navarra, nace en 1929, estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza entre 1944 y el 49, y ya en 1951 se instala en Madrid, esto para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. Según termina sus estudios en 1959, obtiene la plaza de profesora de dibujo y modelado en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona. Ya en el 61 celebra su primera exposición individual en Pamplona con 22 piezas, y en 1963 tiene su primera exposición en Madrid. Muy rápidamente fue reconocida como fundadora o como alma de la Escuela de Pamplona. A partir de allí, su carrera fue un continuo éxito de obras y exposiciones, aunque se va conociendo más y mejor, si cabe, tras su fallecimiento en Madrid en 2018. Se dice que a partir de 1994 hay una gran novedad en su obra, una sorprendente, abundante e increíble serie de temas religiosos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Esta temática se convierte en el centro de su obra durante 2 décadas. Sobre su estilo, ella misma decía que enfocaba su trabajo de esta forma también porque quería denunciar el feísmo de las últimas creaciones en campo religioso. Creía que la estética religiosa de su tiempo se necesitaba desarrollar, con lo que Isabel encomienda al arte la misión de unir fraternalmente lo separado. Quizá nos preguntemos, ¿por qué meditar con el arte? A esta pregunta han intentado dar respuesta personas desde todos los ámbitos, incluso filósofos y religiosos. Para Platón, el arte tiene el poder de generar en el ser humano las emociones más sutiles y virtuosas. Esto solo podía ser creado por una obra creada por amor. Si siguiéramos las lecciones estéticas de Hegel, podríamos decir que el arte, cuando es digno de ese nombre, se convierte en vehículo fenoménico de lo sagrado, de lo divino. Se sirve de imágenes y apariencias de forma que lo visible se trasciende a sí mismo para comunicarnos las revelaciones del espíritu. Para la carmelita Sor Isabel de la Trinidad, la mirada al contemplar un cuadro o una escultura no es solo memoria de la historia ni veneración de imágenes caducas del pasado. Al meditar frente a una obra de arte se nos abre la esperanza, porque el arte para un creyente es una invitación a la esperanza, a creer que algún día trascenderemos todas las cosas en Cristo. Desde siempre, el arte y lo sagrado se han abrazado estrechamente, hasta el punto de que ha sido a través del arte como sobre todo se nos ha manifestado lo sagrado. Lo sagrado está siempre presente en la pintura de Isabel, no solo por temática, sino también por la forma en cómo trata los temas religiosos y cómo trata los temas clásicos de lo sagrado, cosa que no era nada habitual en su época. Ahora bien, ¿cómo plasma Isabel Baquedano el pasaje del sueño de Jacob? En su pintura, en general, busca la armonía de los contrarios, cómo hacer del arte clásico algo moderno, y cómo traer a la modernidad lo espiritual y religioso presente en el arte clásico. Con su estilo, trazos, colorido simplificado y plano, con perfiles geométricos busca transportarnos a pasajes de la escritura. Se dice que en su obra destacan 3 cualidades morales que vemos en forma de cualidades estéticas: la inocencia, la sumisión y el cariño. Busca decirnos a través de su obra que si nos libramos de todos nuestros prejuicios y no acertamos a mirar las cosas con inocencia, claridad y sencillez con la que miran los niños, no podremos entrar en el reino de los cielos del arte.
Creo que para poder hacer un intento de meditar con una obra, quizá especialmente una obra de temática religiosa, viene bien tener fresco el pasaje que aquí vemos representado. Así que recomiendo a quienes no lo tengan que pausen el audio y dediquen un momento a leer el pasaje del sueño de Jacob que encontramos en Génesis 28. Observemos el cuadro. Nos encontramos en un lugar de frontera, de noche. Jacob tiene un sueño. Está solo, desprovisto de la seguridad que le da su familia. Del pasaje bíblico echamos en falta algunas cosas. La piedra sobre la que reposa Jacob la cabeza, que posteriormente servirá de altar para honrar la casa de Dios, en Betel. Y curiosamente, no aparece el elemento característico por el que iconográficamente se distingue este pasaje bíblico en el arte, la famosa escalera de Jacob. Vamos a centrarnos en la figura de Jacob. A nivel cromático, resalta. Es el principal foco de nuestra mirada, la figura situada en el suelo. Su pose no es nada cómoda. Está en una especie de posición fetal, cubriéndose la cara y con las piernas flexionadas. Esto nos indica que no está en un sueño o letargo profundo. Además, no tiene la famosa piedra que se nos cuenta en el pasaje que utiliza como almohada. Es más, en la imagen aparece en una posición bastante incómoda. El color es muy llamativo. Isabel utiliza un rojo anaranjado muy luminoso y casi estridente a la vista. No transmite tranquilidad ni mucho menos descanso, sino que más bien nos indica una lucha interna, potenciada por la pose de la figura, que impregna todo su ser desdibujando las líneas entre las partes del cuerpo o incluso los ropajes. Todo es rojo y todo es una misma masa. Es un Jacob abatido y con unas proporciones desmesuradas. La autora utiliza un color que es vida y muerte. Jacob es enviado a Padán Aram, en busca de una esposa apta para continuar el linaje. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te haga tan fecundo y numeroso que llegues a ser una muchedumbre de naciones. Podemos leer en Génesis 28:3. El rojo podría ser una expresión cromática de este momento que está viviendo. Jacob es enviado a otra tierra, con incertidumbre y sin saber si podrá casarse con una mujer de una de las hijas de su tío Labán, que leemos en Génesis 28:2. Un rojo que simboliza el futuro linaje que puede surgir, la vida y la descendencia, o la muerte y el olvido. A nivel cromático, vemos un toque de rojo anaranjado también en el pelo de los ángeles. Esto es necesario porque si no el cuadro se nos cae, no tendría equilibrio cromático. Diríamos que es más una técnica artística que una simbología de fondo. En cuanto a Jacob, recordemos que el Jacob del que acabamos de recordar el pasaje es un Jacob que ha engañado a todos. Logró ser el primogénito al nacer. Logró la bendición de su padre engañándolo y haciéndole creer que era su hermano. Hasta ahora le ha salido bien. Entra en condición de que sea posible en él la experiencia de Dios. A este punto llega un Jacob lleno de sí mismo, en el que Dios no cabe. Es en Betel en donde comienza su itinerario espiritual. Es un lugar que se trabaja en clave de humildad. Jacob se tumba por tierra. Hasta ahora, Dios no ha tenido nada que ver con Jacob. No ha tenido Jacob experiencia de Dios hasta que no deja de pensar que es el dueño del mundo. El encuentro de Betel es muy importante porque queda grabado en su memoria. Ahora prestemos atención a las figuras de los dos ángeles que vemos a la izquierda. Vemos un claro contraste entre la figura de Jacob y las figuras en segundo plano, los ángeles. En el pasaje bíblico se especifica que veía una escalinata que, apoyándose en tierra,
tocaba con su vértice el cielo, por ella subían y bajaban los ángeles del Señor. Pero en la imagen no aparece ni escalera ni elemento escalonado. Los ángeles aparecen aquí como etéreos, flotando en el aire. Generan un claro contrapunto con la figura en primer plano, es decir, con la figura de Jacob. El color será el elemento que marque y diferencie las carnaciones, las alas, los ropajes y el pelo. Así les otorga presencia, que viene reforzada por el azul de los ropajes, un azul que evoca lo celestial. Hasta ahora hemos visto un Jacob en primer plano, los ángeles en un segundo plano, y todavía encontramos en esta obra un tercer plano. Se dibuja una especie de montaña, una masa marrón que a la vez nos sirve de fondo. Por el color no es raro pensar en que aluda a la tierra, a un monte. Y esta aparece recortada en la parte derecha por un triángulo azul, lo que podría ser el cielo azul. Podría evocarnos a la escalera ascendente que Jacob sueña. Si observamos el cuadro, veremos que en la parte inferior hay una franja azul, del mismo azul que el triángulo que sería el cielo y que los ropajes de los ángeles. Esta franja azul debajo de la figura de Jacob nos puede generar confusión visual. No nos olvidemos del pasaje, no nos olvidemos dónde decide reposar Jacob. El lugar donde se le apareció el Señor. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y más adelante en el mismo pasaje encontramos, y llamó a aquel lugar Betel, es decir, casa de Dios. Por lo tanto, en cierto modo, podríamos decir que Jacob reposa sobre un lugar sagrado, y que nos adelanta el sueño que tendrá y lo que Dios le dirá, despejando todas sus dudas sobre su descendencia, linaje y futuro. Claramente el color que destaca en esta paleta cromática es el azul, el cielo, la tierra sagrada sobre la que se apoya Jacob, y lo vemos también en los ropajes de los ángeles como entidades divinas, de otro plano superior y diferente. Dios en Betel sale al paso de la debilidad y fragilidad de Jacob, le promete que estará siempre con él, es su compañero. Dios le invita a ir más allá de sí mismo, hacia el futuro. Dios ve en Jacob lo que Jacob no ve todavía, las posibilidades de futuro, pero tiene todavía que hacer camino. La fidelidad de Dios a Jacob no depende para nada de sus propios méritos. De esta obra quizá podemos destacar la soledad. En este caso, es de noche, representa un sueño. Es el horno en donde se transforma el alma, el lugar de la lucha contra las tentaciones y el encuentro con Dios que es amor. Es en la soledad en donde nos encontramos con el Dios que nos toca y nos transforma, con el que se vuelve nuestra esperanza y esperanza de los demás. Algunos han visto en la imagen de la escalera de Jacob la imagen de la providencia que Dios ejerce sobre la tierra por el ministerio de los ángeles. Timothy Radcliffe hablaba de la humildad como fruto de la soledad y la oración. Descubrir no solo que uno no es el centro del mundo, sino que ni siquiera es el centro de sí mismo. En mi centro no hay un yo solitario, sino que habita Dios, la palabra que ha plantado su tienda. También podríamos traer a la memoria quizá el Salmo 127, en donde se nos dice que Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La historia de Jacob es un itinerario de encuentros y desencuentros, de aciertos y de errores. ¿En qué medida puedo vincularla con mi propia historia? Con mi historia de fe, pues es también un largo recorrido de encuentros, desencuentros,
aciertos y errores. Este episodio marca un hito en la historia creyente de Jacob. Quizá podamos utilizarlo para reflexionar si en la mía marca algún hito. Muchos teólogos coinciden en decir que la fe tiene vocación de experiencia, o que la fe necesita experiencia. Jacob tuvo experiencia de Dios en sueños. ¿Cuántas cosas acontecen o germinan mientras dormimos? El sembrador sabe que entre la siembra y la cosecha hay un tiempo de germinar mientras él duerme. El Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para cada cosa, uno para vigilar y otro para dormir. Jesús durmió en la barca mientras los discípulos estaban atemorizados por la tempestad. Dolores Alexandre lo plantea como la aventura de saber dormir. Ojalá esta breve guía nos haya ayudado a descubrir un poco más a fondo esta pieza y nos dé claves para mirar profundamente otras obras de esta exposición.